Ya. Tenemos en cuenta que es el hábitat, el lugar que ocupa individuos de una misma especie, el lugar que ocupa una población. ¿Ya? Ahí está. El ecosistema tiene los componentes del biotopo y la biocenosis. Biotopo es la parte inerte, ¿no? Es la que genera soporte fisiológico a quién, al individuo. Y la biocenosis es la que va a modificar el medio, ¿no? Ahí está. El nicho coloca la función que cumplen los seres vivos en su medio. Ahora, en factores ecológicos, ¿qué es lo que yo debo considerar? Y eso está en el libro, en el compendio que se les da, ¿no? Hablamos de dos tipos de factores ecológicos, los factores ecológicos abióticos y los bióticos. Los abióticos, ¿quiénes constituyen? La parte inerte. Los factores sidéricos. Y esto también viene en el examen. Sidéricos decimos a lo extraterrestre. ¿Decimos a quién? La luna, las estrellas, los cometas, los meteoritos son sidéricos. Y los ecogeográficos son aquellos que van a condicionar un determinado ecosistema. Geográficos, la latitud, la distancia, la proximidad cercana a la línea ecuatorial, la altitud, con referencia al nivel del mar, ¿no? Ahí está. La oceanidad, la proximidad hacia dónde, hacia el océano, la continentalidad, la lejanía con respecto a dónde, la lejanía con respecto al mar, ¿no? La continentalidad, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cómo es? En nuestro caso es, Cusco es tiene menos oceanidad y más continentalidad. Orográficos, características de las montañas, geológicos, a la dinamicidad de los suelos, ¿no? ¿Qué es lo que se muestra, no? ¿Qué es lo que se muestra? En este caso, los aluviones, terremotos, sismos, las minas, volcanes. Edáficos, características de los suelos, la textura, en este caso también hablo de que la composición, el color, su distribución. Características de aguas dulces, ¿no? De los dulces, hablo de que de las aguas lóticas, de los ríos, y aguas lénticas, las lagunas. Oceanográficos, ahí hablo de que la profundidad del mar, en este caso también la distribución de los océanos, ¿no? Climáticos es el que va a condicionar la distribución de los organismos en la superficie, ¿no? La distribución. El clima es el factor determinante de la distribución de las especies en la geografía. En la geografía. ¿Ya? Entonces, eso es. Factores físico-químicos. Ahí hablo de qué físicos. En físicos, ¿qué voy a hablar? Las heladas, las bajas temperaturas, los deslizamientos, el sol, la radiación, los vientos. Y químicos, el pH, la alcalinidad, el grado de ionización. Ah, voy a hablar de todo eso, de todo eso. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ya? De eso es lo que yo debo llegar a hablar. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Y factores ecológicos bióticos, aquellos que tienen vida, aquellos que van a llegar aquí a tener vida, ¿no? Entre ellas vamos a ver aquí en las relaciones entre organismos de diferentes especies o de la misma especie. Relaciones entre organismos de qué? De la misma especie. Voy a hablar de quiénes. Voy a hablar, por ejemplo, de quién. Entre la misma especie, relaciones homotípicas o intraespecíficas y relaciones heterotípicas o interespecíficas entre diferentes organismos. La vegetación. La vegetación forma la base de ¿qué? La base de toda cadena pirámide alimenticia. De toda base o pirámide alimenticia. ¿Ya? De toda base o pirámide ¿qué? Alimenticia. Entonces, eso es lo que tú debes tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahí está. Ya, la vegetación. ¿Qué es la densidad poblacional? La cantidad de individuos que van a llegar a ¿qué? A ocupar un determinado territorio, ¿no? Ahí está. Y los seres humanos son es el factor principal que modifica todo medio. Todo medio. ¿Ya? Es el factor que va a modificar constantemente el medio. Constantemente el medio. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Es el factor
que va a modificar constantemente ¿qué? El medio. Componentes abióticos. Los componentes abióticos aseguran la supervivencia del individuo y van a condicionar ¿qué cosa? La fisiología de los organismos, ¿no? Ahí está, ahí está. En los bióticos hablamos de los productores primarios. La vegetación, ¿no? y son organismos autótrofos. La base de la cadena alimenticia en los biomas terrestres, las plantas. En los acuáticos han puesto plantas acuáticas y la respuesta era fitoplancton, que son algas unicelulares. Hay consumidores también primarios, que son los herbívoros, los conocemos, y los secundarios son carnívoros y de distinto orden, hasta los superdepredadores. Y aquellos que van a llevar a cabo la descomposición de la materia orgánica los conocemos como descomponedores o desintegradores. Pregunta de examen: principales descomponedores por excelencia. ¿Quiénes lo constituyen? ¿Quiénes lo van a llegar a qué? A constituir. ¿Quiénes? Hongos y bacterias. Clasificación de los animales por su tipo de alimentación. Hablamos de los herbívoros. ¿Quiénes son los herbívoros? Vamos a ver. ¿Quiénes son los herbívoros? Es que se alimentan de vegetales, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se alimentan. Se alimentan de hojas, folívoros, ¿no? Folívoros. ¿Qué ves ahí? Un oso hormiguero y un cuisito. Se alimentan de frutas, frugívoros, ya conocemos. Frutas, de semillas, granívoros, en este caso del polen de la flor, nectarívoros, y de las raíces, rizófagos. No te viene tan difícil esto. Xilófagos, la madera, las termitas. Carnívoros estrictos, o sea, ¿cuándo llamo estrictos? Cuando se alimentan únicamente de ¿qué? Se van a alimentar solamente de carne y nada más. Y piscívoros, solamente de peces, ahí tenemos, ¿no? Insectívoros, solamente de insectos. ¿Quiénes? Ahí tenemos las arañas, ¿no? Omnívoros, alimentación variada o mixta. Alimentación ¿qué? Variada o mixta. ¿Ya? Alimentación ¿qué? Variada o mixta. Ahí lo tenemos, ¿no? Y los consumidores especiales. ¿A quienes considero consumidores especiales? Por ejemplo, hablamos de los superdepredadores, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ¿ves ese tiburoncito? ¿Qué está bailando el tiburoncito? A ver, chao chicas, ¿saben bailar? A ver, muchachos, si bailan, van a la disco, después de su examen van a ingresar, van a ir a la disco, ahí está. Tiburoncito. Carroñeros, tenemos ahí a los buitres, ¿no? A la china linda, también tenemos ahí a quienes, al cóndor andino, ¿no? Al cóndor andino. Y detritófagos, detritus. Ahí tenemos a quienes, a los, en este caso al bicho bolita, ¿no? Tenemos ahí también las lombricitas, ¿no? Y tenemos ahí también las cucarachitas, parásitos, que puede ser endo o exoparásitos. Eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Relación entre organismos de las relaciones en el ecosistema. Eso siempre viene, siempre viene. Interespecíficas decimos entre quién, entre organismos de quién, de la misma especie o relaciones homotípicas. Una de ellas, ¿quiénes son? Esto siempre viene en el examen. Uno es la relación entre sexos opuestos, marido y mujer, por ejemplo, no macho o hembra, ahí está. Esas relaciones pueden ser cortas o pueden ser largas, dependiendo si son organismos de fecundación interna o fecundación externa. Dependiendo si son organismos de ¿qué? De fecundación interna o fecundación externa, dependiendo a eso, ¿no? Dependiendo a eso. Vamos a ver ahí, por ejemplo, que esas relaciones te he dicho cómo pueden ser cortas o duraderas. Pueden llegar a ser que cortas o duraderas. Ahí lo tenemos, mira, los peces. Simplemente se encuentran para la reproducción, o largas, cuando influye que todavía el desarrollo del individuo, o también influye que, como los seres humanos, ¿no? ¿Es la relación largas o no? Claro, primero le enamoras y luego ya convives y luego se casan, ¿no? Y luego se casan. Igualito acá. Ya, igualito acá. Ya, ahí está. Aunque ahora son cortas, creo, ¿no? Ahí está. Agrupaciones casuales. ¿Cuándo consideramos las agrupaciones casuales? Que por ciertas modificaciones del medio se ha dado lugar a ¿quién? A un espacio. Así de manera fortuita, casual. ¿Qué ha pasado? Ha congregado ¿a qué? A individuos. A eso lo llamamos agrupaciones casuales o agregaciones. ¿Qué ha pasado? Un tronco viejo se ha caído. Entonces, ¿qué va a traer? Va a traer roedores, va a traer incluso
Por ejemplo, va a llegar a traer insectos, xilófagos, ¿no? Es una relación a agrupación casual, o también lo llamamos agregaciones, ¿no? Luego tenemos las colpas, ¿no? Las colpas que por ahí congregan a quién, a aves, ¿no? Como a los papagayos, y por ahí ellos pueden llegar a qué, a reproducirse también, ¿no? Ahí están las agrupaciones casuales, ¿no? Prácticamente son de poca, o incluso no tienen gran trascendencia ecológica porque se da de manera fortuita, ¿no? ¿No? Uno es las flores. Tú pones flores en tu jardín, eso que congrega a distintas, va a congregar a distintas que, en este caso, tipos de mariposas, ¿no? Variedades de mariposas. Sociedades o asociaciones, ¿no? Es una relación permanente porque hay una dependencia, ¿no? Dependencia. Asociaciones de relaciones hacia los descendientes, padres a hijos, agrupaciones familiares, papá, mamá, hijos, colmenas, que es la más perfecta. Ahí está, y tiene beneficios como la cooperación. ¿Para qué? Por ejemplo, para que puedan defenderse, ¿no? Contra los, en este caso, depredadores. La competencia, esa es la desventaja, ¿no? Que es lo que puede generar, ¿qué? Competencia por las hembras o bien por el alimento, ¿no? Y la otra, la interferencia, cuando van a estar involucrados en un determinado espacio y que ya no congrega a más individuos. Hay un hacinamiento, ¿no? Interespecíficas o heterotípicas entre individuos de qué? De diferente especie. Hay la mutua, vamos a ver, la mutua tolerancia y convivencia, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de ella quién es, la famosa sinequia. Sinequia es cuando los organismos son de diferentes especies y se tolera mutuamente y se van a llegar a qué? A tolerar qué cosa mutuamente. ¿Ya? Mutuamente, sin hacerse ningún daño y no se atacan ambos, y ambos tienen sus alimentos independientemente, ¿no? Ahí está. Y entonces, este ejemplito sí necesita saber quién es la serpiente Shushupe, y el majas, que es un roedor. Ambos comparten la misma madriguera, ¿no? Ambas comparten la misma madriguera. Es el nombre de Shushupe y majas, sinequia. Foresia, esto va relacionado al transporte. Cuando un organismo lo utiliza de transporte, ¿a quién? Al otro, ¿no? Ahí está, simplemente para el transporte. Es la palabrita base, ¿no? La palabrita base. Hay muchos ácaros que se van a, en este caso, que van a estar unidos a que se van a fijarse a los insectos. ¿Para qué? Con la finalidad de poder ser transportados. O bien también una larva de un coleóptero, ¿no? Del meloe, por ejemplo, que se va a fijar a las abejas, ¿no? Para llegar a la colmena, ¿no? Y ahí terminar su desarrollo, ¿no? Ahí está. El epifitismo. Una planta crece encima de otro, eso es. Es distinto a epicitismo, con ese es otra cosa. Epifitismo, planta. ¿Ya? Planta. Una planta crece encima de otra. Por ejemplo, ahí vamos las achupallas, por ejemplo, las achupallas. ¿Dónde crecen las achupallas? Son plantas epífitas, ¿ya? Son plantas epífitas. Uy, muy tarde. Plantas epífitas, ¿no? Las achupallas, los musgos que crecen encima de otras plantas, ¿no? La orquídea epífita, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que epífita, musgos, líquenes, todo, ¿no? Y se llevan encima de otras y aparte obtienen sus beneficios de las plantas, también de la luz. Van a llegar a tener mayor captación de luz, ¿ya? El comensalismo, uno participa del alimento del otro y el otro no se siente perjudicado. Las relaciones de más aseo, ¿no? Las de más aseo. Ahí está. Entre eso vamos a ver en quién, entre quiénes, entre el cóndor y los zorros, ¿no? Ahí están. ¿Qué pasa con el zorro? El zorro va a cazar a sus presas y va a dejar restos. Y de esos restos, ¿quién se alimenta? El cóndor, ¿no? Ahí está. Igual los seres humanos viven con moscas y cucarachas, ¿no? Bueno, en este caso a veces sí son parásitos, ¿no? Pero esta es en este caso que te lo han detallado, una determinada característica, ¿no? Jimenita, recién a estas horas, muy tarde, ¿no? Vamos a ver, ahí están. Entonces vamos a ver, otro también es el zorro y el puma, ¿no? También ese es otro. Y otro es la rémora con el tiburón y los percebes con la ballena.
Ese ejemplo. Agallas, esta también una vez vino en examen, ¿sí? Agallas son formaciones vegetales que se van a modificar con la finalidad de que de poder, en este caso, generar un alojamiento a organismos extraños, ¿no? A organismos extraños. Una modificación, ¿no? La planta sigue su crecimiento todo. Y este organismo sale beneficiado, ¿no? Sale beneficiado. ¿Quién? Estos insectos, ¿no? Que se van a alojar, ¿no? Ahí está, mira. Desde que esta plantita así, mira, está creciendo, está generando una formación vegetal, ¿no? Para alojar a ese individuo. Luego tenemos aquí al mutualismo, donde ambos van a llegar ¿a qué? A obtener beneficio. Claro, hay dos organismos de diferente especie que obtienen ¿qué? Beneficio. ¿En qué? En el alimento, en la defensa, la protección, incluso van a generar beneficio ¿en qué? Un beneficio pleno de protección para todo su desarrollo posterior, ¿no? Esto puede ser facultativo. ¿Cuándo es facultativo? Cuando un organismo va a depender del otro, ¿no? Cuando un organismo va a obtener un beneficio del otro, pero a pesar que no haya, igual, no es necesario, no es necesario. Eso es un mutualismo facultativo. O sea, va a obtener un beneficio del otro, pero a pesar que no haya, igual, no es imprescindible. No es imprescindible. ¿Ya? Ahí está. Facultativo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vamos a ver entre quiénes. Las hormigas ganaderas con los pulgones. Los pulgones generan ¿qué? Cuando están las hormigas ahí, sí, en cierto aspecto se protegen. Y las hormigas, ¿qué es lo que tienen los pulgones? Una secreción dulce. Una secrecióncita dulce, ¿no? Ahí está. ¿Y los pulgones están o no están ellos? No se benefician, ¿no? Se benefician, o si no están, igual. No es imprescindible. Obligado para uno y facultativo para el otro. Las plantas solitos se polinizan, solitos se van a llegar a ¿qué? A polinizar. Solitos se van a llegar a ¿qué? A polinizar. Pero si hay abejas, también igual se poliniza. Y si no hay, normal. Pero la abeja sí depende de las flores. Ah, ya. Es obligado para la abeja y facultativo para la flor. Obligado para ambos, eso se llama simbiosis. Simbiosis. Una de las simbiosis de dependencia. ¿No? Líquen. ¿Quiénes forman líquen? Hongo con alga. Eso tienes que saber. Líquen, hongo con alga. ¿Ya? Y la otra, ¿cómo es? En plantas. Hongos sí, bacterias. Hongos sí, bacterias. Lo más común, ¿cuál es? La micorriza. La micorriza. La micorriza son hongos, generamos ¿quiénes? Hongos. Hongos que van a estar fijados ¿a dónde? A las raíces de los pinos. ¿A las raíces de quién? De los pinos. A las raíces de los pinos. Las raíces de los pinos que le dan humedad, ¿no? Humedad y agua. Y minerales. Humedad y agua, está bien, humedad y agua. Y los hongos que le generan a la raíz de los pinos, le van a generar nutrientes, van a fijar el nitrógeno. Nitratos, le van a generar nitratos. Y otro que siempre viene en el examen son los rhizobium. Es entre las bacterias y ¿quién? Y las leguminosas, las fabáceas, las legumbres. ¿Ya? Rhizobium es entre bacterias y las raíces de las leguminosas. Igual ahí la raíz le da agua, le da humedad, alojamiento, hábitat, y las bacterias que le van a llegar a dar ¿qué cosa? Nitratos, minerales. Simbiosis en el intestino de los animales, bacterias y protozoarios, ¿no? En los rumiantes, por ejemplo, que le va a generar beneficios. Simbiosis en el hombre. Tenemos la flora microbiana, que descompone que la celulosa que no podemos y que le damos alojamiento y aquellos que nos dan vitaminas. Otro es la depredación. Uno se beneficia, hay una presa y un depredador. ¿Ya? A eso también lo llamamos epicitismo, con S, epicitismo. ¿Ya? En nuestro medio, vicuña puma, zorro atoc, zorro perdiz, araña insecto también, ¿no? Parasitismo. Es una relación entre hospedero y huésped. Huésped es el que se va a alojar y el que le va a dar alojamiento es el hospedero. Hay que diferenciar eso. ¿Ya? Ectoparasitismo, cuando el hospedero está donde. Cuando
huésped está fuera del hospedado, ¿no? Las garrapatas, los piojos, las pulgas. Endoparasitismo, cuando el hospedero va a brindar alojamiento a quién? Al huésped. Ahí tenemos el hemoparasitismo, con el paludismo, ¿no? El protozoario, un esporozoario, el plasmodio vivax, ¿en quién? En el individuo humano. Enteroparasitismo, la tenia solium, la tenia. En el ser humano, ¿qué causa? Teniasis. Y el otro es el histioparasitismo, por ejemplo, en los tejidos, el tejido cerebral. Hay también la misma larva, el mismo huevo del cisticerco, ¿en quién? En el tejido cerebral. Y el parasitismo social, que son formas de parasitismo en poblaciones. ¿Ya? Eso es lo más usual que viene, muchachos, en ecología. Ya, muchachos, nos vemos. Los videos me piden el link, lo voy a pasar a YouTube, es cuestión de minutos. Y las diapositivas también pueden mencionar. Ya nos vemos, muchachos.